Saltillo, una ciudad enigmática llena de leyendas, de historias y mitos. Una de las grandes ciudades que a mejor no es muy reconocida dentro del país de México, está llena de grandes historias. Dentro de estas historias, hay una de las cuales es muy recordada entre sus habitantes, debido a la magnitud del hecho, que marcó toda una generación en la ciudad desde hace más de 50 años. Hablamos del accidente del trenazo del Puente Moreno, o también conocido por algunos aquí en la ciudad, el trenazo de Saltillo, en Coahuila. El accidente ocurrió el 4 de octubre de 1972. El tren viajaba de Real de 14 San Luis Potosí, rumbo a la ciudad de Saltillo, pues como cada año, en esos ayeres, muchas personas viajaban a Real de 14 para conmemorar la fecha del santo patrono San Francisco de Asís, a donde miles de feligreses y devotos viajaban de diferentes ciudades del norte del país rumbo al pueblo real de 14 para esta gran fiesta. Eran alrededor de las 10 de la noche. El tren de pasajeros, también conocido como tren peregrino, salía de Real de 14 con rumbo a Saltillo. Se estimaba que los pasajeros eran alrededor de 1564, según las cifras oficiales. En el trayecto, el maquinista notificó fallas de la locomotora a la estación La Encantada, pero les pidieron que aún así continuaran su trayecto. Cuando todo se estimaba que el tren pudiera continuar su trayecto sin complicaciones, pues al parecer pasó lo inesperado. La locomotora, a una gran velocidad de 120 kilómetros por hora, perdió su control. Cuando a la altura del pueblo Puente Moreno, a las orillas ya cercanas de la ciudad, el tren no pudo bajar la velocidad, lo cual en una curva se descarriló con gran fuerza, que los vagones chocaron los unos con otros. Los dos primeros vagones quedaron aplastados por la locomotora, impactando de lado a lado a otros dos vagones que atravesó. Posteriormente, los demás vagones rodaron con velocidad y se impactaron entre ellos, mas otros quedaron enterrados entre los escombros. Por suerte, los vagones en medio, como los últimos, solo salieron de los rieles. Después de un momento, una explosión se hizo inminente entre los vagones, provocando una gran masa de fierros retorcidos, seguida por los gritos de dolor y ayuda que salían entre los escombros de todas partes. En ese entonces, Saltillo era una ciudad de alrededor de 200,000 habitantes y sus hospitales no se dieron abasto. Tuvieron que mandar pacientes a Monterrey y a Torreón como ciudades cercanas. En horas los hospitales se llenaron de cadáveres sin reconocer, cadáveres calcinados y partes humanas. La incertidumbre de las familias abarrotaron los centros de salud preguntando por sus seres queridos. Duró días. De la tragedia solo se contabilizó los cuerpos que fueron reconocidos, pero los que no se enterraron en fosas comunes, y ni los desaparecidos a la fecha. No hay un registro exacto de la cantidad de muertos. Se dice que una de las causas de este acontecimiento es de que los maquinistas iban en estado de ebriedad y que tenían cansancio de días acumulados de trabajo. Pero esta versión que decidieron sacar a la luz, ¿por qué? Bueno, se decía que era para proteger a los directivos y encargados que manejaban la Organización de Ferrocarriles Nacionales de México, ya que la verdad era de que los ferrocarriles tenían muchas fallas muy importantes y que en este siniestro que se había presentado de miles de personas heridas y muertas, las indemnizaciones de todos los familiares iban a ser millonarias. Y para no involucrarse jurídicamente en estas pérdidas cuantiosas, se manipularon las versiones para contar otra historia. Pero bueno, desde un punto de vista o una óptica social, ¿cómo se vivieron todos estos días de tragedia y terror cerca de la comunidad y en la ciudad de Saltillo? Día y noche se respiraba un ambiente
de consternación y tristeza, donde muchas personas se sumaron a este gran esfuerzo titánico, de meterse entre los escombros, los fierros, esperando encontrar personas con vida, o al menos cuerpos, de los cuales los familiares reclamaban para poderles dar una cristiana sepultura. Noche y día se escuchaban entre gritos de lamento, ambulancias y auxilio, donde socorristas solicitaban sábanas, materiales de curación y víveres para todos aquellos que se encontraban heridos, muertos, y para también aquellos que estaban ayudando a este movimiento. Bien decía mi abuela, que parecía una zona de guerra. La noticia fue un acontecimiento internacional. Saltillo en ese momento era el foco de una gran parte del mundo. Muchas organizaciones mundiales, mandatarios y hasta el Papa en el Vaticano mandaron sus condolencias al país por esta tragedia. Y así, desde una óptica un poco más paranormal, y quiero platicarles y compartírselos, se cuenta que a altas horas de la noche se sigue escuchando gritos, lamentos, de toda esa energía que pareciera quedarse encriptada, de tanto dolor y sufrimientos, de todas aquellas personas muertas y enterradas. También se cuenta que a medianoche, si pones cerca de las vías del tren un carro y lo pones en neutral y luego lo cubres con talco o un polvo, verás que después de tiempo se dibujan esas manos alrededor del carro, como diciendo, tratándolo de empujar, como que queriendo salvar de las vías del tren a ese automóvil. Vaya historia, ¿no? También se cuenta que había un viejito fuera del tren en Real de 14 antes de salir a Saltillo. Un viejito que estaba consternado y que gritaba desesperadamente a los pasajeros que no se subieran, que esperaran y que aguardaran al próximo tren. Pero no, había personas que estaban simplemente consternadas y se subieron, no entendieron. Otras personas que simplemente por miedo decidieron no subir. Pero se dice en esta historia que ese viejito era San Francisco de Asís, queriendo ponernos en advertencia a todas las personas de que una tragedia estaba a punto de suceder. Bueno, pues aquí en este punto fue donde sucedió el descarrilamiento del tren peregrino que venía de San Luis Potosí, mejor conocido como el Trenazo. Hola, ¿qué tal? Si te gustó nuestro video, compártelo y ponle like. Y te invitamos a que sigas con nosotros para más historias de leyenda. Revulsivo Mental.